Ella siempre dijo que no lo soportaba, que Leo era un desastre arrogante y ruidoso, la encarnación misma del caos que ella, Elena, se esforzaba tanto por mantener a raya. Pero cuando las circunstancias conspiraron y se quedaron solos, la verdad, esa que la mente es experta en negar, le explotó en el rostro, quemándole el alma. Si alguna vez fingiste odiar a alguien que secretamente te encanta, o si te has encontrado atrapada en la órbita del hermano insoportable de tu mejor amiga, dale like y suscríbete para no perderte el resto de esta historia. Créanme, esto va a ser intenso. Antes de que todo colapsara en un incendio de deseo y culpa, la vida de Elena se sentía ordenada y predecible. Tenía su trabajo, sus rutinas de yoga a las 6 de la mañana y, sobre todo, tenía a Sofía. Sofía era su ancla, su punto de referencia en el universo. Y el único inconveniente serio en la amistad de 10 años era la existencia constante y sofocante de su hermano mayor, Leo. Leo no era feo. De hecho, era irritantemente atractivo. Pelo oscuro que siempre parecía recién salido de una ducha, pero que en realidad estaba estratégicamente desordenado. Una mandíbula fuerte y unos ojos color miel que sabían exactamente cómo mirar a una mujer para hacerla sentir que era la única persona en la habitación. Él usaba esa mirada, y eso era lo que más le molestaba a Elena. Su facilidad, su despreocupación. Para Elena, Leo era un ruido constante. Siempre estaba en la sala de Sofía, dejando tazas de café vacías, escuchando música a un volumen criminal o flirteando con alguna chica nueva en el patio. Ella lo había catalogado. Leo era el hombre que le rompía el corazón a las mujeres buenas, el tipo de distracción que arruinaba los planes. ¿Por qué no te mudas?, le había preguntado Elena a Sofía una tarde, mientras recogía una pila de camisetas de Leo que obstruían el paso a la cocina. Sofía se encogió de hombros, riendo. Es Leo, es parte del paisaje. Además, ¿a quién le pediría que me ayudara a montar muebles si no fuera por él? A un profesional. Alguien que no te robe el cargador del móvil cada 2 días, replicó Elena, sintiendo el familiar escozor de la frustración. En realidad, lo que le molestaba no eran las camisetas, eran las interacciones. Cada vez que cruzaban miradas, había una punzada rápida y desagradable. Una electricidad estática que ambos se apresuraban a extinguir con un comentario sarcástico. Ah, la señorita Disciplina ha llegado, solía decir él, con esa sonrisa de suficiencia que la hacía querer lanzarle el objeto más cercano. Y el señor que vive de aire y café sucio sigue aquí. ¿No tienes responsabilidades, Leo? Ella respondería, su voz más aguda de lo normal. Era un baile viejo y conocido. Un conflicto constante que, visto en retrospectiva, era la forma más segura que tenían de asegurarse de que siempre estaban pensando el uno en el otro. Durante meses, esa tensión había sido un telón de fondo para su vida. Pero el destino, como siempre, tenía un sentido del humor perverso. El plan era simple. Sofía, Elena y otras 2 amigas irían a una cabaña a la orilla del lago para un fin de semana de desintoxicación digital y vino. Sofía había insistido en que Leo llevara las maletas voluminosas en su camioneta, el único vehículo con suficiente espacio. Él, sorprendentemente, había accedido, con la condición de que lo dejaran inmediatamente después de descargar. Elena no estaba contenta con la idea de compartir siquiera 5 minutos de viaje con él, pero por el lago, estaba dispuesta a aguantar. El viernes por la tarde, Elena llegó a casa de Sofía con su pequeña maleta de mano, sintiendo ya el aire fresco de la montaña. El olor a pino imaginario llenaba sus pulmones. La casa estaba extrañamente silenciosa. No había reggaetón a todo volumen, ni el sonido de Leo hablando por teléfono en voz alta. Encontró a Sofía en la cocina, con el rostro hundido entre las manos, rodeada de mapas y listas que ahora parecían inútiles. No, 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 murmuró Sofía, levantando la vista con los ojos rojos. Es un desastre, Elena. El corazón de Elena se hundió. ¿Qué pasa? ¿Las reservas? Peor. Mi tía abuela se rompió la cadera. Mamá y papá están en shock, y tengo que ir al hospital de inmediato. Es un viaje de 3 horas, no puedo irme. Sofía suspiró, recogiendo un pañuelo. Todo el plan está cancelado. La decepción golpeó a Elena con la fuerza de una ola. Había estado esperando este descanso durante semanas. Lo siento mucho, Sofía, dijo Elena, ofreciéndole un abrazo.
¿Hay algo que pueda hacer? Solo ve. El resto de las chicas ya cancelaron. Pero... Sofía hizo una pausa, mirando la maleta de Elena. La cabaña está pagada, Elena. La reservé por meses. Es un lugar precioso. Y Leo ya está esperando en la camioneta, listo para llevar las cosas al almacén. Elena sintió un escalofrío. ¿Leo? Pero si ya cancelamos... Él tiene una reunión de trabajo cerca de allí mañana por la mañana. Pensó que podría conducir la furgoneta, descargar las cosas y luego seguir su camino. Pero si tú no vas, la cabaña estará vacía. Es un desperdicio total. ¿Por qué no vas tú sola? Te vendría bien. Tienes las llaves. Elena consideró la idea. Soledad, naturaleza, silencio. Era tentador, pero el solo hecho de pensar en el viaje de 3 horas. ¿Y cómo voy? Mi coche está en el taller, Sofía. ¿Y si voy? ¿Quién me lleva? En ese momento, la puerta del salón se abrió y la presencia ineludible de Leo llenó el umbral. Estaba vestido con una camiseta oscura, unos vaqueros, y cargaba una caja de herramientas, listo para partir. Al ver a Elena, sus ojos miel se estrecharon. ¿Qué pasa? ¿Demasiado glamour para el campo, Elena? Su voz era grave, burlona. Cállate, Leo, dijo Sofía frustrada. Luego se giró hacia Elena, con una chispa de desesperación en sus ojos. Leo te puede llevar. Él va a pasar la noche cerca de allí de todos modos. Lo dejo en un hotel y tú te quedas en la cabaña. Es perfecto, solo lo tienes que aguantar en el coche. Elena y Leo se miraron. 3 horas. 3 horas de aire compartido, de silencio incómodo, de sarcasmo corrosivo, seguidas de una noche de soledad forzada en la misma geografía. El plan era una tortura, pero la idea de perder el lago era peor. No, de ninguna manera, dijo Leo inmediatamente, cruzando los brazos. No voy a conducir 3 horas con la señorita perfecta, diciéndome que baje la velocidad. Y yo no voy a pasar 3 horas respirando el aire de un hombre que cree que los semáforos son sugerencias, replicó Elena, la tensión ya encendida. Sofía suspiró profundamente. Basta. Ambos. Elena, por favor. Necesito esto. Y Leo, por favor, por mí. Mamá me va a matar si pierdo la reserva. Es la camioneta, no el coche. Simplemente no hablen. Pongan música. ¿Sí? Por favor. La súplica en la voz de Sofía era genuina. Elena no podía negarse a su amiga en un momento de crisis familiar. Miró a Leo, que parecía estar librando una batalla interna. Finalmente, él puso la caja de herramientas en el suelo con un golpe seco. Bien, gruñó Leo. Pero si me tocas el dial de la radio, te dejo en la carretera. Trato hecho, concedió Elena, sintiendo el peso de la resignación. 30 minutos después, la camioneta negra de Leo, pesada con la carga y el equipaje innecesario, se dirigía hacia el norte. El olor a cuero y un ambientador masculino fuerte llenaba el espacio. La música, un rock suave que Elena secretamente apreciaba, estaba lo suficientemente alta como para disuadir la conversación, pero no para impedir que se notara la presencia del otro. Elena miraba por la ventana, concentrándose en el paisaje que se movía, tratando de olvidar que el hombre que había jurado odiar estaba sentado a solo medio metro de ella. Él conducía bien, con una mano firme en el volante, su codo apoyado en la ventana abierta, dejando que el viento jugara con su cabello. Al cabo de 1 hora, el silencio se había vuelto denso, más pesado que cualquier discusión. Era un silencio que no era neutral, sino cargado, como un cable de alta tensión a punto de romperse. Leo rompió el protocolo sin mirarla. ¿Por qué me odias tanto, Elena? La pregunta, tan directa y sin adornos, la tomó por sorpresa. No te odio, Leo, mintió ella, manteniendo la vista fija. Simplemente no me agradas. ¿Hay una diferencia? No, no la hay. Me miras como si fuera un bicho raro que debe ser aplastado. Cada vez que entro en una habitación, tu postura cambia. Eres tensa, Elena, siempre estás a la defensiva conmigo. Tal vez porque eres un desastre ambulante que le complica la vida a Sofía. Eres egoísta, ruidoso y te aprovechas de la gente. Soltó ella, liberando la frustración acumulada. Leo soltó una risa seca, sin humor. Vaya. ¿Y tú qué eres? ¿La santa protectora de mi hermana? El hecho de que seas ordenada y yo no te hace moralmente superior.
El intercambio era familiar, pero esta vez, sin Sofía como amortiguador, se sintió más íntimo, más peligroso. No me creo superior, simplemente no entiendo por qué no puedes tomarte las cosas en serio, dijo ella. Él redujo la velocidad para tomar una curva, y por un instante, sus ojos se encontraron. La intensidad que siempre había estado ahí, disfrazada de molestia, ahora era innegable. La luz del sol de la tarde se filtraba, iluminando las motas doradas en sus pupilas. ¿Qué quieres decir con tomarme las cosas en serio?, preguntó él, su voz bajando un tono. Quiero decir, ¿por qué siempre estás jugando? Con tu trabajo, con las chicas, con la vida. Es como si temieras comprometerte con algo real. Leo se enderezó en su asiento, ofendido. No tienes idea de quién soy o de lo que hago, Elena. Me juzgas por lo que ves en la sala de mi hermana. Y lo que veo no es muy impresionante, desafió ella. Hubo otro silencio, pero este era diferente. No era de hostilidad, sino de una verdad incómoda que flotaba entre ellos. Él encendió el intermitente y se detuvo en un mirador vacío, con una vista espectacular del valle que se abría. Apagó el motor. El silencio del motor fue reemplazado por el sonido del viento y el canto distante de los pájaros. Elena sintió que su corazón golpeaba en su pecho. Dime, Elena, comenzó él, girándose completamente para enfrentarla. Su cercanía en el reducido espacio de la cabina era abrumadora. El aroma a bosque y a colonia masculina llenó el aire. Dime qué te impresionaría. ¿Qué tendría que hacer para que dejaras de mirarme como si fuera basura? Ella sintió que su respiración se aceleraba. Era la primera vez que él le pedía algo real, desprovisto de sarcasmo. Sus ojos, profundos y serios, la estaban viendo, realmente viendo. Y lo que vio en ellos no era arrogancia, sino una vulnerabilidad que la desarmó. Yo no sé, tartamudeó ella, sintiendo el calor subir por su cuello. Sí que sabes, insistió él. Su voz era un susurro ronco. Porque tú no me odias, Elena. Estás asustada. ¿Asustada de qué? De esto, dijo él, inclinándose hacia ella, rompiendo la invisible barrera que habían mantenido tan diligentemente durante años. El mundo se redujo al espacio entre sus bocas. El aire se hizo más denso, cargado con el olor a pino y la urgente necesidad de ver si la tensión que habían estado cultivando tenía algún tipo de respuesta física. Él no la tocó, pero su aliento cálido rozó su mejilla. Ella debería haberlo apartado. Debería haberle gritado. Debería haber reafirmado su odio. Pero en ese momento, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el control de Elena se disolvió. Su mente gritaba, no, pero su cuerpo se inclinaba hacia el calor. No te atrevas, susurró ella, la amenaza vacía y ahogada. Ya me atreví, respondió él, y la besó. No fue un beso suave, ni tentativo. Fue una colisión. Un estallido de energía contenida que se había estado fermentando durante años de hostilidad y miradas furtivas. Sus labios eran firmes y exigentes, y el sabor a café y menta la inundó. Elena no tuvo tiempo de pensar. Sus manos se aferraron instintivamente a la tela de su camiseta, y ella devolvió el beso con una ferocidad que no sabía que poseía. El odio era una máscara. Y en el momento en que se besaron, ambos supieron que debajo de esa máscara siempre había estado el amor, esperando la oportunidad de incendiarlo todo. El viaje de 3 horas se había detenido en un segundo, y ahora estaban solos, en la cabina de una camioneta, con el mundo exterior desaparecido. La tensión, el romance, el conflicto. Todo se había fusionado en un solo y peligroso momento. Y ese era solo el principio. La realidad regresó como una bofetada fría, aunque el calor del beso aún se demoraba en los labios de Elena. Se separaron no por elección, sino por la necesidad primitiva de respirar, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión anterior. Sus respiraciones eran irregulares, sincronizadas, y el olor a pino que había notado antes ahora se mezclaba peligrosamente con algo más profundo, algo de piel y deseo. Leo no apartó la mirada. Si el beso había sido una colisión, el postimpacto era el reconocimiento de los daños. Su expresión era ilegible, despojada de la habitual burla. Solo había una intensidad feroz, una pregunta no formulada que colgaba en el aire. ¿Ves?
¿Lo ves ahora? Elena sintió que su cuerpo se negaba a obedecer. Quería saltar de la camioneta, correr, gritar, borrar el último minuto y medio de su existencia. Pero la gravedad de la cabina la mantenía anclada, y su propia mano, esa traidora, seguía aferrada a la tela gastada de la camiseta de Leo. Lo soltó como si la quemara. «No», dijo ella. La palabra era un susurro roto. «No. Esto no pasó». Él ladeó la cabeza, una ceja arqueada, y por primera vez no le resultó arrogante, sino peligrosamente atractivo. «Pasó, Elena. Y ambos sabemos que lo querías. Lo has estado queriendo desde que te conocí». «Eso es una estupidez». Ella se inclinó hacia atrás, buscando desesperadamente la distancia que el espacio no le permitía. «Te odio, Leo. Siempre te he odiado». «El odio es fácil», replicó él, su voz grave como un ronroneo bajo. Se acercó un poco más, ignorando su protesta, y el movimiento hizo que el aire en el habitáculo se volviera denso, casi eléctrico. «El odio es una forma segura de no tener que enfrentarte a lo que realmente sientes. Es un escudo muy conveniente». Ella sintió el impulso de golpearlo, de usar la ira como su arma más confiable. Pero la verdad de su argumento la desarmó. Durante años, había canalizado toda su aversión hacia él, su irresponsabilidad, su encanto fácil, su tendencia a complicar la vida de Sofía, porque era más sencillo que admitir que la química entre ellos era una fuerza de la naturaleza. Si la historia de sus vidas fuera una novela, este habría sido el capítulo de la gran revelación, el momento en que se rasgó el velo de la enemistad y se reveló el paisaje accidentado y volcánico que había debajo. «Tú no sabes lo que siento», insistió ella, pero la convicción en su voz era débil. «Oh, sí que lo sé», dijo él, y esta vez usó el contacto físico. Su mano subió lentamente por el reposabrazos, rozando apenas la parte interior de su codo. Era un roce inocente, pero en el contexto de lo que acababa de suceder, se sintió como una promesa o una amenaza. «Porque yo también lo siento. Y créeme, no es odio, Elena. Si te odiara, no me sentiría así de jodidamente, desesperado por besarte de nuevo». La palabra desesperado la golpeó. Leo nunca se mostraba desesperado por nada. Siempre era el tipo relajado, el que tenía el control, el que hacía que todo pareciera un juego. Ver esa vulnerabilidad expuesta en sus ojos profundos y oscuros hizo que algo en el pecho de Elena se apretara con una mezcla de pánico y euforia. «Esto es un error», respiró ella. «Sofía. Si Sofía se entera». La mención de su hermana fue el primer momento de conflicto real, el puente hacia la realidad que se negaba a desaparecer. Leo retiró la mano, el hechizo roto momentáneamente. Se recostó en su asiento, mirando hacia el valle teñido de naranja por el atardecer, pero sin ver realmente el paisaje. «Sofía no tiene por qué enterarse», dijo él, y aunque su voz era baja, la implicación era clara. Secreto. El primer pilar de su nueva y peligrosa dinámica. Elena sintió una oleada de repulsión hacia la idea de la clandestinidad. Ella era la persona que vivía según las reglas, la que siempre hacía lo correcto. Y ahora, estaba sentada junto al hermano de su mejor amiga, fantaseando con repetir un beso que era la quinta esencia de lo incorrecto, y considerando seriamente la idea de mentirle a Sofía. «No puedo hacer esto», dijo, moviendo la cabeza con firmeza. «No soy así». Leo encendió el motor de nuevo, el rugido familiar llenando la cabina. Era una señal de que el interludio había terminado, de que tenían que seguir adelante. Pero en lugar de pisar el acelerador, giró la cabeza hacia ella, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que la hacía temblar. «Lo que acabas de hacer no te define, Elena. Lo que hiciste fue responder a algo que siempre ha estado ahí. Y si no eres así, ¿por qué me devolviste el beso con esa voracidad? ¿Por qué no me empujaste?» Ella no tenía respuesta. La verdad era que, en ese momento, el mundo se había reducido a la necesidad de más. Más de su boca, más de su calor, más de la sensación de que, por primera vez, la intensidad de Leo no estaba dirigida a una broma o a una chica al azar, sino a ella. «Sigues juzgándome», continuó él, y esta vez había una pizca de dolor genuino en su tono, que cortó a través de su armadura. «Me llamas inmaduro, un jugador. Pero tú eres la que está jugando ahora. Jugando a que puedes ignorar lo que pasó,
jugando a que todavía me odias. ¿De qué tienes tanto miedo, Elena? ¿De que sea real? ¿De que yo quiera algo real contigo? La pregunta la desestabilizó por completo. Él, Leo, el hombre que huía del compromiso como de la plaga, ¿estaba hablando de algo real? Tú no quieres nada real, lo desafió ella, recuperando algo de su antiguo fuego. Tú quieres el desafío. Una vez que consigas lo que quieres, te aburrirás y volverás a tu vida de fiestas y chicas fáciles. Una sombra cruzó el rostro de Leo. Se acercó de nuevo, esta vez sin el pretexto de la provocación. Su mano se levantó lentamente, y ella observó cada milímetro de su avance. Sus dedos rozaron la línea de su mandíbula, y luego se posaron suavemente en su mejilla. El pulgar le acarició la piel. Era el toque más tierno que jamás había recibido de él. No juegues a conocerme, Elena, susurró. No sabes lo que soy capaz de querer. Y te equivocas. No estoy aburrido. Estoy aterrorizado. ¿De qué?, preguntó ella, la voz apenas audible. El contacto de su mano la estaba fundiendo, derritiendo las murallas que había construido tan cuidadosamente. De que tú seas la única cosa que me haga querer dejar de jugar. Y de que si te atreves a darme una oportunidad, yo lo arruine todo. Porque tú, Elena, no eres una chica fácil. Eres la única chica que me ha visto y me ha dicho que no era suficiente. Y eso es lo que te hace tan peligrosa. La confesión era un dardo de pura honestidad. Él estaba exponiendo su inseguridad más profunda, su miedo al fracaso, su miedo a no ser digno de la seriedad que ella representaba. Y en ese momento, Elena vio más allá del encanto superficial, más allá de la arrogancia. Vio al hombre bajo la máscara, un hombre que, al igual que ella, había estado escondiendo su verdad. Ya no había odio, solo una comprensión abrumadora de que la hostilidad era solo amor disfrazado de rabia, la forma más intensa de atención que podían darse el uno al otro. Él no esperó a que ella respondiera. Inclinó la cabeza, y esta vez el beso fue diferente. No fue una colisión, sino una inmersión. Era lento, exhaustivo, diseñado para borrar toda duda, para grabar en la memoria de ambos que esto era inevitable. Sus labios se movieron con una paciencia hambrienta, y Elena sintió que el mundo exterior se desvanecía. Todo lo que importaba era el olor a Leo, el sabor de la desesperación compartida, y la certeza aterradora de que su vida, y su amistad con Sofía, nunca volverían a ser las mismas. Sus manos se enredaron en su pelo. El toque en su mejilla se convirtió en una caricia posesiva. La tensión se disparó, y el romance era tan intenso que rozaba el dolor. Él rompió el beso, pero mantuvo su frente pegada a la de ella, sus ojos cerrados, respirando pesadamente. «Tenemos que irnos», murmuró él, la voz ronca, una lucha obvia por recuperar el control. «Lo sé», respondió ella, su propio cuerpo temblando. Leo encendió la marcha. El coche se movió, abandonando el mirador, dejando atrás la puesta de sol y el momento de honestidad brutal. Pero aunque el coche avanzaba por la carretera, ninguno de los dos se había movido realmente. Estaban atrapados en el espacio de la camioneta, unidos por un secreto que era tan grande y tan inminente como la verdad que acababan de descubrir. Que el odio que habían cultivado durante años era, de hecho, el amor más peligroso que jamás experimentarían. Y ahora, tenían que volver a la vida de Sofía y actuar como si nada hubiera cambiado, sabiendo que habían encendido la mecha de una bomba de relojería. La camioneta de Leo olía a cuero viejo, a menta y ahora, a desastre. Un desastre químico, porque el aire entre ellos era denso y electrificado, como justo después de que un rayo ha impactado un árbol. El silencio no era paz, era la pausa antes de la detonación. Elena se obligó a mirar por la ventanilla, rastreando las luces de la ciudad que regresaba, tratando desesperadamente de anclarse a la realidad, a la vida donde ella era Elena, la amiga seria de Sofía, y él era Leo, el imbécil encantador que detestaba. Pero esa versión de la realidad se había quemado en el mirador. El beso había sido una revelación. Había desmantelado años de cuidadosa hostilidad y expuesto la verdad. Que la rabia era solo la forma más segura que habían encontrado para amarse sin consecuencias. Y ahora que las consecuencias eran inminentes, el miedo era un nudo helado en su estómago. «¿Qué vamos a hacer?». Su voz era un susurro ronco, casi irreconocible.
No se atrevió a mirarlo. Leo apretó el volante. Sus nudillos estaban blancos. Vamos a entrar. Vamos a actuar como si la idea de que nos besáramos fuera tan repugnante para nosotros como lo es para el resto del universo. No puedo actuar, Leo, respondió ella, girando la cabeza para confrontarlo. Sus ojos eran oscuros, llenos de la misma intensidad que la había arrastrado al precipicio. No después de eso. Se te nota en la cara. Y a ti se te nota en la boca, Elena, replicó él. Su tono bajo y peligroso. Parece que te has estado comiendo a un hombre que se suponía que odiabas. ¿Te gustó, no es así? El sabor de la traición, el sabor de lo prohibido. Esa crueldad repentina, ese retorno a la provocación, la hizo retroceder. Era su mecanismo de defensa habitual, el escudo que levantaba cuando se sentía demasiado vulnerable. No lo arruines, Leo, lo advirtió ella. No te atrevas a convertir esto en una broma. Esto es mi vida. Y es Sofía. Él detuvo el coche abruptamente en el estacionamiento del edificio de su hermana. Las luces de la fiesta parpadeaban en el tercer piso. La música retumbaba incluso a esa distancia. Esto es mi vida también, Elena, dijo él, girando el cuerpo para mirarla por completo. La máscara se había caído de nuevo. Estaba expuesto, crudo. Y no lo estoy arruinando. Solo estoy tratando de sobrevivir a lo que acabamos de hacer. Porque si Sofía se entera, no solo pierde a su mejor amiga, pierde la fe en mí. Y tú sabes que, a pesar de todo mi encanto de mierda, no soporto decepcionarla. La honestidad era su arma más potente. La desarmó. Se dio cuenta de que el riesgo para él era tan grande como para ella. Entonces, ¿cuál es la regla?, preguntó ella, buscando desesperadamente una hoja de ruta para la locura. La regla es que somos veneno, no nos tocamos, no nos miramos, no hablamos de ello. Actuamos como si fuéramos dos polos opuestos que se repelen con la fuerza de 1.000.000 de años de historia. ¿Entendido? Entendido, asintió ella, aunque la palabra se sentía como una mentira grotesca. Salieron del coche, y el aire fresco de la noche debería haber sido refrescante, pero solo sirvió para recordarle el calor que había estado compartiendo. Caminaron hacia el ascensor, manteniendo la distancia prescrita, una separación física que no hacía nada para mitigar la conexión invisible que vibraba entre sus cuerpos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso de Sofía, la explosión de ruido, luces y gente fue un shock. Elena se obligó a sonreír, a buscar a Sofía, la ancla que la mantendría cuerda. Sofía estaba cerca de la barra, riendo a carcajadas con un grupo de amigos. Era una visión de felicidad simple y despreocupada. Verla era como recibir una bofetada de culpa. «Ahí están los fugitivos», gritó Sofía, acercándose con una copa de vino. Abrazó a Elena con entusiasmo. «Pensé que Leo te había secuestrado para un ritual de sacrificio o algo así. ¿Dónde se metieron?» Elena sintió la mirada de Leo, una advertencia silenciosa, perforando su espalda. Tenía que mentir, y la mentira tenía que ser convincente. «Estábamos buscando el vino que prometiste traer», dijo Elena forzando una sonrisa. Pero Leo, siendo Leo, se detuvo para admirar el paisaje y tuve que recordarle que la gente nos estaba esperando. Sofía se rió. «Ese es mi hermano, siempre deteniéndose para admirar algo, incluso si es solo un cartel de stop. Gracias por traerlo de vuelta, Elena. Eres mi única esperanza de que se comporte». El comentario de Sofía era una puñalada. Ella confiaba en Elena para mantener a raya a su hermano. Y ahora, Elena era la cómplice de su comportamiento más destructivo. Leo se acercó, poniendo un brazo casualmente sobre los hombros de Sofía. «No seas dramática, hermanita». Solo estaba dándole a Elena la oportunidad de confesar que, en el fondo, no me odia tanto. La tensión se disparó. Era una línea de diálogo tan familiar para ellos, parte de su guión de odio, que nadie notó la grieta. Excepto que esta vez, Elena no pudo responder con su réplica habitual. El sarcasmo se atascó en su garganta. «No empieces, Leo», logró decir. Pero el tono no tenía la acidez necesaria. Afortunadamente, la distracción llegó en forma de Valeria. Valeria era una chica que había salido con Leo durante un par de semanas el año pasado. Era alta, impresionante, y tenía la confianza de alguien que sabía que Leo siempre regresaba a las chicas como ella.
hermosas, superficiales, sin complicaciones. Leo, arrulló Valeria, acercándose y poniendo una mano demasiado familiar en su pecho. ¿Dónde te habías escondido? Pensé que te habías olvidado de mis encantos. Leo se rió, el sonido fácil y ligero, la máscara del jugador de vuelta en su lugar. Él estaba actuando de maravilla, demasiado bien. Nunca me olvido de ti, ve, respondió él, quitándole suavemente la mano, pero manteniendo el contacto lo suficiente como para ser ambiguo. Solo estaba haciendo un recado. Ya sabes cómo es. Valeria desvió su mirada hacia Elena, y fue entonces cuando sucedió lo extraño. Valeria no la miró con la habitual condescendencia o desinterés. Había una punzada de curiosidad, casi de suspicacia. «Hola, Elena», dijo Valeria, arrastrando el nombre. «¿Qué le pasa a tu cara? Estás un poco roja». La pregunta fue inocente en la superficie, pero la forma en que sus ojos se fijaron en los labios de Elena no lo fue. Elena sintió el calor subir por su cuello. «El calor», mintió, tomando rápidamente la copa de vino que Sofía le ofreció. «El coche de Leo es un horno». «Claro», dijo Valeria, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Se giró hacia Leo. «Necesito un trago. Ven conmigo. Tienes que contarme sobre ese viaje de surf que hiciste». Leo dudó. Fue solo un microsegundo, pero Elena lo vio. Lo vio sopesar la regla del veneno contra la necesidad de mantener el teatro. Si se quedaba, la tensión entre él y Elena sería obvia. Si se iba con Valeria, reafirmaría su identidad de mujeriego, y eso era seguro. «Vamos», dijo Leo, y se fue con Valeria, el brazo de ella enganchado al suyo. Elena observó cómo se alejaban. El dolor que sintió no era la satisfacción de verlo volver a su vida normal, sino una puñalada aguda e irracional de celos. No tenía derecho a sentirlo. Él no era suyo. Nunca lo sería. Pero el recuerdo del mirador, de su confesión, de la forma en que su boca había reclamado la suya, era demasiado fresco. Se obligó a beber el vino, sintiendo que el aire se le agotaba. Necesitaba salir de allí, escapar de la mirada de Sofía, de la mirada de Valeria, y especialmente de la mirada de Leo, que sentía sobre ella incluso desde el otro lado de la habitación. Se excusó con Sofía, diciendo que necesitaba aire. El balcón era un refugio. Estaba vacío, solo con el ruido amortiguado de la ciudad de abajo. Elena se apoyó en la barandilla, cerrando los ojos. La amistad con Sofía era lo más importante en su vida. Era la roca que la había mantenido firme durante la universidad, a través de desamores y crisis familiares. Y ahora, el hermano de esa roca estaba desmoronándolo todo. Sintió la presencia antes de que la tocara. El perfume familiar, pesado y masculino. «No estamos en el balcón del mirador», susurró Leo, parándose a unos metros de ella, rompiendo inmediatamente la regla de la distancia. Ella abrió los ojos y lo miró con furia contenida. «Te fuiste con Valeria. ¿El teatro ya no era suficiente? ¿Tenías que refregar tu vida normal en mi cara?» «Era necesario», dijo él, su voz tensa. «Ella sospecha algo. Y si ella sospecha, todos sospecharán. Tuve que reafirmar mi papel. Y tú, Elena, estabas fallando miserablemente en tu papel. Estás demasiado enojada, demasiado obvia». «No estoy enojada, estoy aterrorizada», confesó ella. Y la vulnerabilidad era tan fuerte que le temblaba la voz. «Aterrorizada de lo que acabamos de soltar. Aterrorizada de perder a Sofía». Leo se acercó un paso más. El aire se hizo pesado de nuevo. «¿Y no estás aterrorizada de lo que pasaría si intentamos detenerlo?», preguntó él. Ella se quedó en silencio. No. No le tenía miedo a lo que pasaría si continuaban. Le tenía miedo a sí misma, a lo mucho que quería continuar. «Valeria es historia, Elena. Es irrelevante. Lo que pasó allí». Él señaló hacia el interior del apartamento, donde la música seguía sonando. «Eso es el disfraz». «Esto», dijo él, dando el último paso, acercándose a ella. Sus cuerpos casi tocándose, la regla del veneno hecha añicos. «Esto es la verdad». Sus ojos se conectaron, y en la oscuridad del balcón, solo había dos realidades.
la fiesta ruidosa y falsa, y el silencio intenso y verdadero que existía entre ellos. «Tenemos que detener esto», dijo ella. Pero fue una súplica, no una orden. «No podemos», respondió él. Y en ese instante, en medio de la tensión insoportable, algo se movió en la penumbra del balcón. Un pequeño ruido, el sonido de una puerta corrediza que se cerraba silenciosamente. No estaban solos. Alguien había escuchado. Elena y Leo se quedaron helados, sus cabezas girando al unísono hacia la esquina del balcón, donde la sombra era más densa. El corazón de Elena se detuvo. La bomba de relojería que habían encendido acababa de explotar. Y no era Sofía, pero era alguien. Alguien que ahora tenía el secreto, el veneno, la verdad. El conflicto ya no era interno. Era real. Y la persona que estaba en la sombra dio un paso, revelando una silueta familiar, y la tensión se convirtió en un pánico frío y paralizante. La persona que salió de la sombra era Valeria. No era un grito ni un sollozo lo que la acompañaba, sino algo mucho más frío y punzante. Una sonrisa, pulcra, pequeña, con un brillo de diamante en el ojo que tardó un segundo en registrarse en el cerebro de Elena como la peor catástrofe posible. El corazón de Elena se detuvo, no solo por la sorpresa, sino por la vergüenza abrasadora. Había estado a punto de rogarle a Leo que la besara, suplicando la verdad que había prometido. Y Valeria lo había presenciado. Leo reaccionó primero. Fue un movimiento instintivo, primitivo. Se interpuso entre Elena y Valeria, una muralla de músculo y furia contenida, como si intentara protegerla no del cuchillo, sino de la mirada de juicio que la estaba desnudando. ¿Esto es la verdad? La voz de Valeria era suave, peligrosamente modulada, sin la irritación superficial que había mostrado antes. Esto era resentimiento puro. Qué dulce. Pensé que solo se estaban burlando de mí con el teatro de la indiferencia. Parece que la obra fue mucho más elaborada. Elena intentó hablar, pero el aire se había convertido en vidrio. Valeria, no es lo que parece. La frase era patética, incluso para sus propios oídos. Valeria se rió, un sonido seco que no tenía nada de alegría. «Oh, ¿no? ¿Qué parece entonces? Que la señorita «no soporto a tu hermano» es un irresponsable. Está aquí, en el balcón, gimiendo porque no pueden detener esto. Por favor, Elena, no me insultes la inteligencia». El golpe fue doble, la traición y la hipocresía. Valeria había escuchado la confesión de Elena, la admisión de que la aversión era una mentira elaborada. «Esto no te incumbe», dijo Leo, su voz baja y grave, el tono de advertencia que solía usar cuando quería que alguien desapareciera de su vista. «Claro que me incumbe», replicó Valeria, cruzándose de brazos, disfrutando visiblemente del poder que acababa de adquirir. «Me incumbe porque estabas conmigo hace media hora, actuando el papel del hombre que solo quiere pasar el rato, mientras planeabas tu próxima escapada romántica con la mejor amiga de tu hermana. ¿Sabes lo patético que me hace parecer?» «Lo que había entre nosotros terminó hace mucho tiempo», espetó Leo. «Pero el teatro continuó», dijo ella. Sus ojos se fijaron en Elena, perforándola. «El problema no eres tú, Leo. Siempre has sido un idiota encantador. El problema es ella, Elena, la que siempre ha sido tan moral, tan correcta, la consejera matrimonial de nuestra Sofía, la que se ha pasado años diciéndole a todo el mundo lo horrible que eras. ¿Y ahora? ¿Esto? ¿Justo ahora? ¿Cuando Sofía está tan feliz con su compromiso?» La mención de Sofía hizo que la sangre se drenara del rostro de Elena. La amenaza era clara, tangible. Valeria no estaba interesada en vengarse de Leo, o no solo de él. Quería destruir la imagen inmaculada de Elena. «No te atrevas a meter a Sofía en esto», siseó Elena, dando un paso adelante. Ya no había miedo, solo la necesidad furiosa de proteger a su amiga. «¿Y quién crees que va a ser la primera en enterarse?» Valeria sonrió de nuevo, esa sonrisa venenosa. «Ella es mi amiga también, no lo olvides. Y adora la honestidad. ¿Cómo crees que se sentirá al saber que su mejor amiga y su hermano han estado jugando a las escondidas, mintiéndole en su propia fiesta?» El silencio que siguió fue sofocante. La música de la fiesta se sentía lejana, irreal. Elena sintió una oleada de náuseas.
No por el veneno que Valeria estaba escupiendo, sino por la realidad de su error. Habían sido descuidados, egoístas, y el precio lo pagaría Sofía. ¿Qué quieres?, preguntó Leo, volviendo a su papel de negociador frío. Valeria sopesó la pregunta, saboreando el control. No quiero nada de ti, Leo. Sé que eres incapaz de ser exclusivo, pero de ti, Elena, quiero algo muy simple. Silencio. Y distancia. No solo en público. Quiero que esta verdad que encontraste aquí, señaló entre ellos con un dedo acusador, vuelva a ser un secreto profundo y enterrado. Y quiero que se mantenga así, para siempre. No puedes obligarnos a eso, dijo Elena, encontrando su voz, aunque temblaba. Ah, ¿no? Valeria se acercó un paso, su voz bajando a un susurro de serpiente. Tengo la prueba. Los oí. Tengo las palabras. Y tengo el motivo para usarlas. Si me entero, por cualquier vía, de que ustedes dos están jugando a este juego peligroso, la historia llegará a Sofía antes del desayuno. Y no será mi reputación la que se arruine, será la tuya. La de la amiga leal que resultó ser una traidora. La amenaza era devastadora. Valeria no buscaba una compensación, buscaba destrucción preventiva. Buscaba asegurarse de que, si no podía tener a Leo, nadie más lo tendría, especialmente la mujer que había jugado a ser superior a ella. ¿Por qué haces esto, Valeria?, preguntó Leo, genuinamente confundido por la intensidad de su malicia. Porque estoy harta de que la gente use a Sofía para acercarse a lo que quiere, escupió Valeria. Y en esa frase había un rastro de dolor genuino que se disipó tan rápido como apareció. Estoy harta de las mentiras, y estoy harta de la superioridad moral de Elena. Ahora, disfruten de la fiesta, y recuerden, la bomba está en mis manos, y si me siento aburrida, la detono. Valeria se dio la vuelta, y el sonido de la puerta corrediza al cerrarse fue el final de la tregua. Se había ido, dejando una estela de terror y ceniza. Leo y Elena se quedaron solos de nuevo, pero el balcón no era el refugio de antes. Era la escena de un crimen. La tensión anterior, la que los había llevado a la locura, se había transformado en la tensión helada de la conspiración. Elena se tambaleó y tuvo que agarrarse a la barandilla. Sus manos temblaban. Ella lo dijo en serio. Lo va a hacer. Leo se giró, y por primera vez vio algo más que el desprecio o la pasión en sus ojos. Vio miedo. El miedo que ella había confesado antes, ahora hecho realidad. Tranquila, dijo él, acercándose y posando las manos en sus hombros, obligándola a mirarlo. No va a hacer nada. Es una amenaza. Está herida. No, Leo. No es solo una amenaza. Es un seguro, susurró Elena, luchando por respirar. Si nos detenemos ahora, ella gana. Pero si seguimos, perdemos a Sofía. No puedo perder a Sofía. El conflicto había pasado de ser un tira y afloja romántico a una situación de rehén. Su amor, o lo que sea que estuvieran haciendo entre ellos, ahora era un arma en manos de su enemiga. Leo la atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos. No era un abrazo de pasión, sino de necesidad urgente, de dos náufragos aferrándose al mismo trozo de madera. Escúchame, Elena, dijo él, su aliento caliente en su oído. Valeria nos tiene acorralados. Ahora, cada movimiento nuestro será examinado. Si nos distanciamos de golpe, ella sabrá que ha ganado y que tiene poder sobre nosotros. Si seguimos con el teatro de la aversión, ella sospechará que es solo fachada. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó ella, con la voz ahogada contra su camisa. Hacemos lo que mejor se nos da, respondió él, y la intensidad en su voz regresó, pero esta vez con una determinación peligrosa. Actuamos, pero ahora, actuamos para ella. Jugamos su juego. Ella quiere que nos mantengamos alejados y en secreto, ¿verdad? Bien. Nos mantendremos alejados, en público. Pero en la oscuridad, en el silencio, donde ella no pueda vernos, vamos a averiguar qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para no perder esto. La presión de Valeria, en lugar de separarlos, los había soldado. El secreto ya no era una elección, era la única forma de supervivencia. Leo la soltó lo suficiente para mirarla a los ojos. Había una nueva regla, la regla del veneno de Valeria. Si se veían, Sofía lo sabría. Pero la mirada de Leo le decía que había otra regla.
una que no podían romper, la regla de la verdad que habían encontrado en el balcón. Necesitamos un plan, dijo Elena, la adrenalina reemplazando el pánico. Lo haremos, prometió Leo. Pero no aquí. Tenemos que volver a la fiesta. Tenemos que sonreír, beber y fingir que acabamos de tener una conversación incómoda sobre el clima. Y luego, nos vamos a ir. Por separado. Ella asintió, sintiendo el peso de la mentira que estaba a punto de reanudar. Se limpió una lágrima invisible. Tendrás que ser convincente, continuó Leo, con una ironía oscura. Tienes que mirarme como si quisieras apuñalarme con un tenedor de postre. Como siempre. Elena se recompuso, la máscara de la aversión cayendo sobre su rostro con una facilidad aterradora. Miró a Leo, y la furia que sintió no era falsa. Era la furia de la situación, la rabia por haber sido arrinconada. Y dentro de esa furia ardía el deseo. No te preocupes, dijo Elena. Siempre he sido buena actuando, y ahora tengo un incentivo extra para hacerte creer que te odio. Leo sonrió, no con diversión, sino con una comprensión sombría. Eso es lo que temía. Se quedaron un momento más, absorbiendo la última bocanada de aire libre de mentiras, sabiendo que al cruzar el umbral, entraban en un campo minado. Valeria había encendido el cronómetro. El juego había terminado. La guerra acababa de empezar. El aire se había enrarecido. La atmósfera de la fiesta, que antes había prometido liberación y olvido, ahora olía a traición y a pólvora. Leo abrió la puerta corrediza del balcón y dejó que Elena pasara primero. Un gesto de cortesía vacío que condeaba una orden. Actúa normal. Ella cruzó el umbral y sintió el peso de los 100 ojos invisibles de Valeria sobre su espalda. Se dirigió inmediatamente a la barra. Necesitaba un escudo, algo que justificara la rigidez de su mandíbula. El camarero le ofreció un vaso de gin tonic, y ella lo tomó como si fuera un arma. Leo se quedó cerca de la entrada, analizando la sala. Su fachada era más sencilla. Él era el hermano de la anfitriona, el hombre guapo que siempre estaba en todas partes y en ninguna. Su trabajo era parecer aburrido, ligeramente molesto por tener que socializar. Pero debajo de esa máscara de indiferencia, cada fibra de su ser gritaba la urgencia de su situación. El plan, forjado en la desesperación del balcón, era simple y brutal. Distanciarse en público hasta que Valeria se confiara, y encontrarse en secreto para desmantelar su amenaza. Pero la ejecución era un infierno. Elena se apoyó contra una pared, sintiendo el aislamiento. La música era demasiado alta, la risa demasiado estridente. Las personas a su alrededor eran solo ruido blanco, un telón de fondo para el drama silencioso que se desarrollaba en su mente. Ella se odió por haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Odiaba a Valeria por su crueldad calculadora. Y en ese momento, brevemente, odió a Leo por haber sido el catalizador de todo. Esto es lo que siempre ha sido, ¿verdad? Un conflicto constante, nunca paz, siempre la guerra. Y sin embargo, cuando sus ojos se encontraron por encima de la multitud, un contacto visual de apenas un segundo, frío, impersonal, exactamente como lo harían dos personas que se detestan, sintió un latigazo de calor que le recorrió el pecho. La guerra era intensa, pero la intensidad era lo que la había atraído a él desde el principio. Valeria no estaba en el salón principal. Había desaparecido en algún lugar de la casa. Eso era peor. La ausencia era más amenazante que la presencia. Ella era el fantasma que acechaba cada rincón, esperando que cometieran un error. Elena se bebió la mitad de su gin tonic de golpe. Necesitaba concentrarse. Necesitaba una estrategia para la noche. Tenía que irse pronto, antes de que Sofía se diera cuenta de que había pasado demasiado tiempo fuera de su vista, o antes de que Leo se acercara demasiado por instinto. Pero si se iba, ¿cómo sabría Leo dónde y cuándo reunirse? La comunicación era el nuevo campo de batalla. Un mensaje de texto era una huella digital, una llamada, un riesgo. Tenían que volver a la edad de piedra de la comunicación clandestina. Leo, por su parte, observaba a Elena interactuar con un grupo de conocidos. Estaba siendo brillante, incluso divertida. Su risa sonaba un poco forzada, aguda, pero lo suficientemente convincente para el público. Era la Elena que todos conocían, sarcástica, vivaz,
intocable, era la Elena que él había intentado odiar. La presión de Valeria había hecho algo extraño. Había limpiado la pasión inicial, reemplazándola con una necesidad urgente y fría de sobrevivir juntos. El coqueteo se había terminado. Ahora solo existía la necesidad de un pacto. Leo se movió, acercándose a un pequeño grupo de amigos de la universidad. Necesitaba establecer su coartada. Sí, me voy pronto. Mañana toca reunión con clientes, y ya sabéis cómo se pone Sofía si no estoy funcional, dijo Leo en voz alta, asegurándose de que su voz se proyectara lo suficiente para que Elena, al otro lado de la sala, pudiera escucharlo. Elena captó el mensaje. Él se iba. Y ella tenía que irse también, pero no inmediatamente. Tenía que haber una brecha de tiempo, lo suficiente para que Valeria, si estaba observando, concluyera que el encuentro en el balcón había terminado en el odio habitual. Leo se acercó a la mesa de aperitivos, fingiendo buscar algo de comer. En el bolsillo de su pantalón tenía un pequeño trozo de papel doblado. Necesitaba un punto de entrega. Algo sutil. Algo que solo ellos dos entenderían. Sus ojos se fijaron en la maceta de la orquídea morada que decoraba la mesa auxiliar. Sofía la había puesto allí porque era el color favorito de Elena. Mientras fingía toser y miraba su reloj con gesto de aburrimiento, Leo deslizó el papel doblado bajo una de las hojas grandes de la orquídea. Un movimiento rápido, casi imperceptible. Era el lugar más cursi y sentimental de la casa, y por lo tanto, el que menos sospecharía Valeria. Elena notó la acción. Vio el ligero movimiento de la mano de Leo, el enfoque breve en la orquídea. Su corazón latió con un ritmo de tambor tribal. El riesgo era electrizante. Si alguien más lo notaba, no solo se arriesgaban a la exposición, sino que confirmaban que su aversión era una farsa. Tuvo que esperar 10 minutos, que se sintieron como 10 horas. Tuvo una conversación superficial con Sofía sobre las vacaciones de verano, riendo de manera hueca, mientras su mente solo repetía, orquídea, orquídea, orquídea. Finalmente, fingió derramar un poco de su bebida. «¡Qué torpe soy!», exclamó, atrayendo la atención de Sofía. «Necesito servilletas. ¿Hay más cerca de la mesa auxiliar?». Sofía le indicó la dirección. Era la oportunidad. Elena caminó con una calma que no sentía, recogió unas servilletas y se inclinó sobre la mesa auxiliar, fingiendo secar el líquido invisible. Su mano se deslizó bajo la hoja de la orquídea. Sintió el papel. Pequeño, rugoso. Lo deslizó en la palma de su mano, que inmediatamente cerró en un puño. El contacto con el papel era el contacto con Leo. Era la promesa de que, a pesar de la distancia forzada, seguían siendo una unidad. Ahora tenía que irse. La tensión era insostenible. Se despidió de Sofía con un abrazo largo y genuino. «Me lo he pasado genial, de verdad», le dijo Elena a su amiga, sintiendo la punzada de culpa por la traición que estaba cometiendo. «Pero el trabajo me llama. Mañana me cuentas todo». Sofía, ajena al abismo que se abría bajo sus pies, le dio un beso en la mejilla. «Gracias por venir, L. Te quiero». «Yo también», respondió Elena, con una sinceridad que solo hacía el nudo en su estómago más apretado. Salió de la casa. El aire de la noche era fresco y limpio, pero no ofrecía alivio. Se subió a su coche, cerró la puerta, y esperó a estar a salvo, unas cuantas calles más allá, antes de detenerse bajo la luz de una farola solitaria. Abrió la mano. El papel era diminuto. La caligrafía de Leo era firme, elegante y sin adornos. Decía: «Tengo que verte. Ahora. Sé que es un riesgo, pero necesito establecer las reglas, y no confío en nada más que en el cara a cara. Vete a la cafetería Aurora, cierra a las 12. Estaré allí a las 11:30. No importa si llegas tarde, no importa si te arriesgas. Lo que importa es que vengas. No podemos permitirnos el lujo de esperar a que ella ataque». La orden no era una petición. Era una demanda. Una demanda que reconocía la gravedad de su situación y la urgencia de su conexión. Él no estaba pidiendo una cita. Estaba convocando una cumbre de guerra. Elena miró el reloj. Eran las 10:50. Tenía 40 minutos para llegar a la cafetería Aurora, un lugar que ella detestaba por su café aguado, pero que Leo había elegido porque era lo suficientemente anónimo y estaba a medio camino,
entre sus respectivos apartamentos. Arrugó el papel, lo guardó en el cenicero del coche, y luego lo sacó y lo rompió en pedazos microscópicos, esparciendo los restos por el suelo. No podía quedar evidencia. El juego había cambiado. Ya no se trataba de si podían amarse, sino de si podían sobrevivir al amor que habían encontrado. Encendió el motor. La tensión no se había disipado, se había transformado en una adrenalina fría y concentrada. Valeria había querido separarlos con el miedo. Pero, irónicamente, el miedo los había obligado a definirse, a trazar una línea en la arena. Si iban a ser destruidos, al menos lo harían juntos, con los ojos abiertos. Condujo hacia Café Aurora, sintiendo el peso de la mentira sobre sus hombros, pero también el inesperado peso de la esperanza. El secreto era su nuevo lenguaje, y la noche, su único testigo. El silencio que se cernía entre la casa de Sofía y la cafetería no era de soledad, sino de conspiración. Y ella sabía, con una certeza ardiente, que esta noche, bajo la luz tenue de un café a punto de cerrar, su amor pasaría de ser una aventura a ser un destino.